La vida no quiere que crezcas, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es para dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un gusto poder verlos. Tenemos algunas cuestiones de orden técnico que estamos resolviendo, como ocurre siempre en estos momentos. Cuando crees que tenés todo resuelto, aparece alguna cuestión a resolver. Algunas cuestiones de orden técnico. Lo que le vamos a pedir es que todos pongan en mute para que hagamos silencio todos y no nos empecemos a pisar entre una conversación y otra. Así que, por una cuestión de organización, la idea es tener una charla con Pablo Darrué, que es un compañero de militancia, un compañero que participa en la filial de Cipolletti, a quien le agradecemos que nos hayan colaborado con su participación. Así que esa cuestión de orden técnico. Está abierta la posibilidad de hacer preguntas. Lo que vamos a hacer las preguntas a través del chat, ¿sí? Vieron que esta herramienta tiene una cuestión que vos podés hacer preguntas, escribirlas en el chat. Se las vamos a escribir al compañero Oscar Mayna, que está a cargo de la coordinación y el hospedaje de cada uno de ustedes. Y en el caso de que no se puedan comunicar con Oscar, lo vamos a hacer a través de Pablo Meuli. Entre ellos dos haremos una síntesis para el final de la actividad poder hacer las preguntas y explicar un poco más aquellos conceptos que nos deje Pablo. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría agradecerles a todos ustedes la participación, no dejar de nombrar a los compañeros de Bariloche, de Calcó, de Plotier, de Centenario, de Roca, de Río Colorado, de Viedma, de Cipolletti, por supuesto, y los compañeros de Neuquén que hemos desarrollado esta actividad que creemos que ya es un éxito. La verdad que hablar de presentarlo a Pablo no es una cuestión muy difícil porque es un compañero que permanentemente nos está ilustrando con sus conceptos y con sus miradas que compartimos sobre la cuestión económica, la cuestión del rol del Estado y sobre los nuevos temas que van surgiendo, así que para mí es como presentar a un compañero que veo casi todos los días y nada, simplemente agradecerles eso. En esta ocasión le voy a pedir a Juan que me acompañe un poco con la presentación de Pablo, con la coordinación, así lo vamos haciendo más ameno. Juan Celi es el secretario de Relaciones Institucionales de nuestra filial, así que le hemos dado la tarea de que él coordine un poco la actividad y al final seguramente haremos un cierre con el gerente zonal que se encuentra presente, con el núcleo de la zona, con los consejeros titulares y suplentes, a quien también agradecemos que se hayan tomado el tiempo de poder compartir esta actividad con nosotros, que siempre escuchar a Pablo es enriquecedor. Así que Juan, no sé si estás por ahí, ¿me escuchás? Sí, adelante. Sí, Darío, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Haceme el pulgar porque es al único que veo. ¿Ok, Pulgar Darío? arriba.
Pulgar arriba, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a todos. Simplemente para cumplir con la formalidad, yo no los puedo ver compañeros, compañeras, pero creo que nos estamos escuchando perfectamente. Como decía Darío, este ciclo de charlas es parte de la Secretaría de Relaciones Institucionales desde hace varios años. Un ciclo que nos llena de orgullo cuando decimos que este debe ser el único banco que, además de atender hasta las 13 como atienden todos los bancos, abre sus puertas también fuera de ese horario, y hoy estaríamos en el salón de nuestro banco, para poner en debate charlas que atraviesan a la sociedad. Hoy, con esta cuestión inédita, digamos, de producto de la cuarentena, estamos por primera vez iniciando este ciclo este año a través de esta sala virtual. Y como es la primera vez, y como decía Darío, sepan disimular los errores, creo que entre todos estamos aprendiendo, pero más que nada es una charla de amigos, trataremos de hacerlo lo más amena posible. Este ciclo, esta charla de esta noche, le hemos titulado Reflexiones de la economía en Argentina y la región en contexto de pandemia. Y hemos invitado a un gran amigo de la casa, un gran colaborador en charlas de formación en temas de economía, simplemente por formalidad, y decirle que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, integrante compañero de la filial de Chipoleti. Se jubiló estando en Neuquén, cruzó el puente, no sé qué es lo que lo habrá llevado para allá, pero es un gran amigo y un gran placer. Pablo, si estás ahí, muy bienvenido y la charla es para vos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto compartir este rato con todos ustedes. Ya el inicio valió la pena porque muchos se reencontraron, muchos se saludaron. Siempre es muy bueno juntarse, y especialmente bueno es juntarse cuando el clima es tan angustiante, las dificultades acechan y todo parece tormentoso y difícil. Entonces, frente a circunstancias de ese tipo, siempre la salida es asociarse, cambiar ideas, debatir, pensar juntos. Antes de arrancar, quiero agradecer muy especialmente a las compañeras y compañeros de la Comisión de Asociados del Banco Credicop Filial Neuquén, muy especialmente a Pablo Meuli, a Oscar Maina, a Rolando, que son los que estuvieron más en contacto conmigo para armar esto. También contarles, como ya se mencionó, que soy integrante de la comisión de la filial Cipolletti, así que agradezco la calidez de todos mis compañeros y compañeras de Cipolletti, y quiero saludar a Sandra Ledesma, que está presente, a Fabiana Urdiales, que es la gerenta también, y en ellas a todo el equipo de Cipolletti. Y decirles que es raro esto de hablar en mi casa con todos ustedes por esta computadora, mi computadora. Todos los que me conocen saben que yo disfruto muchísimo el debate, el intercambio de ideas, me gusta mucho discutir políticamente y económicamente, y esto es como una especie de monólogo, es distinto, ¿no? Uno cuando está cara a cara comparte un mate, comparte unos sándwiches, se interrumpe, intercambia. Esto tiene una dinámica distinta, para mí nueva, así que veremos juntos, como decía, no me acuerdo si me parece que Juan dijo, estamos aprendiendo todos nuevas modalidades que nos impone la pandemia y el alejamiento, y buscando las formas de, a pesar de la pandemia, acercarnos para intercambiar fraternalmente ideas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con la charla, con estas ideas. ¿Cuál es el objetivo del encuentro este? Bueno, lo que me pidieron los compañeros es que yo comparta con ustedes algunas visiones de dónde estamos parados, cómo llegamos a este punto, cuáles son los nudos de esta coyuntura, los nudos principales, cuáles son los grandes problemas, y tratar de hacerlo de un modo comprensible como para que me pueda seguir una persona que no es economista y posiblemente que no hace el seguimiento día a día de lo que está pasando en los distintos planos de este problema, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar cumplir con esa misión que me dieron los compañeros y compartir esta noche
de jueves, todos juntos, de jueves no, hoy es martes, ¿no? Esta noche de martes, ahora con esto de la cuarentena, los días se confunden. Así que bueno, vamos a compartir esta noche de un rato de charla y ojalá que después un debate, porque además no quiero nombrar a nadie porque sería injusto, pero veo muchísimos amigos y veo a muchos en la audiencia, seguramente todos, que tienen muchísimo que aportar y que decir, más allá de lo que pueda decir yo. Bueno, empecemos entonces con algunos disparadores como para poder intercambiar ideas. Lo primero que quería comentarles es que el domingo cuando me levanté, recibí el diario como todos los domingos, el diario Río Negro, y me encontré con esta tapa. Posiblemente muchos reciban el diario Río Negro. Es una tapa que tiene una circunferencia y en el centro dice la hora de reinventarse. Entonces hay algunos círculos verdes que supuestamente representan sectores productivos que tienen facilidad para repensarse en el marco de la pandemia, y otros en rojo, que son los que tienen más dificultades, las aerolíneas, los bares, los discos y los gimnasios estaban en rojo, y otras actividades en verde. Y yo pensaba, esto me disparó, ¿no? Como el comienzo de una reflexión, y dije, bueno, esto puede tener dos lecturas, la hora de reinventarse. Por un lado, está claro que se dirige a un segmento muy limitado de la población, la posibilidad de reinventarse es de muy pocos. En realidad la pandemia llegó de un modo demoledor sobre la mayoría de la población, que ve muy fuertemente afectadas sus actividades económicas, sus proyectos. Los proyectos económicos son también proyectos de vida y se ven muy fuertemente afectados, y realmente yo pienso que nosotros tenemos que ir, esto voy a decirlo en la conclusión sobre el final, pero pienso que en todo caso las reinvenciones tienen que ser reinvenciones pensadas colectivamente y no salidas individuales. Las salidas individuales en crisis tan profundas son muy difíciles de pensar o están reservadas a segmentos muy pequeños. Pero por otro lado, esto de la hora de reinventarse expresa una realidad, y la realidad es que mucho de lo conocido ya no es viable, que todo el escenario cambió, que el mundo en muy poco tiempo se modificó muy profundamente, y que quizás podríamos reformular eso de reinventarse como evocando las palabras de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, cuando decía, inventamos o erramos. Inventamos o erramos, que es una frase tan feliz en el sentido de la creatividad que tenemos que tener como región y como sociedad para enfrentar crisis y para salir de esas crisis. Los argentinos somos expertos en crisis porque con mucho sufrimiento hemos atravesado muchas crisis, pero acá no podemos menos que decir que cada crisis se supera con grandes cicatrices, y siempre que pienso en esto, pienso en las palabras que decía un gran economista que se llamaba Jorge Schwarzer, que él decía siempre que la teoría del péndulo es una teoría optimista en el fondo, esa famosa teoría del péndulo de que la sociedad argentina va para un lado o va para el otro, que siempre se menciona. En realidad no es así, porque cada vez que hay una crisis, o cada vez que la sociedad se vuelca en un sentido regresivo, digamos, quedan muchas heridas. Entonces, la metáfora que él proponía, que era mucho más acertada y que yo comparto, era la metáfora del jarrón de porcelana. Él decía que la economía, y por qué no decirlo la sociedad, es como un jarrón de porcelana que en cada crisis se rompe, y que cada vez que la sociedad sale de una crisis recompone, pega los pedazos de ese jarrón, pero necesariamente el jarrón queda con costuras, queda con piezas faltantes, y ese proceso es mucho más parecido a lo que realmente sucede en las salidas de las crisis. Todas las crisis siempre tienen un altísimo costo social, pero ese costo social nunca es para todos los argentinos. En muchas oportunidades las crisis significaron
enriquecimiento para los sectores más concentrados, y siempre representaron un paso atrás en la equidad en la distribución del ingreso, y en general se salió con niveles salariales y remunerativos más bajos que los que tenía la sociedad previo a cada crisis. Hay muchos ejemplos de esto, quizás el más evidente, el más emblemático, fue la estatización de deuda privada que hizo Cavallo el 17 de noviembre de 1982, con la circular A251, que fue una circular del Banco Central, por el cual estatizó la deuda privada, y grandes grupos concentrados de la Argentina vieron cómo se licuaba esa deuda que tenían en desventaja de la sociedad que se quedó con esa deuda, y más recientemente el proceso de endeudamiento externo a través de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que Heller también ha descrito el procedimiento por el cual esos fondos ingresaron a la Argentina y en paralelo se fueron de la Argentina bajo la forma de salida de capitales o evasión. Y también las crisis funcionan como disciplinadores sociales, ¿no? Disciplinadores de los legítimos reclamos sindicales y sociales. Eso siempre fueron las crisis así, rasgos más, rasgos menos. Uno de los elementos nuevos en esta crisis es que el gobierno está haciendo enormes esfuerzos para que no se repita ese mismo esquema. Y están ya desplegándose todas las resistencias para que sí sea de esa forma. A veces de un modo más visible y a veces de un modo más subterráneo. Lo que se está librando en la Argentina es una gran batalla para ver quién paga la crisis, y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar. ¿En qué consiste esa batalla? ¿Qué formas asume? Más allá de eso, uno podría decir, bueno, las crisis que tuvimos en la Argentina, o inclusive las crisis internacionales, ¿qué lecciones nos dejan o qué paralelismo podemos hacer con las crisis anteriores? Y sin embargo, esta crisis es muy distinta a las anteriores. Si uno tiene que pensar esta crisis, es muy difícil hacer analogías. Algunos hacen una analogía con la crisis de 1929, que fue una crisis internacional muy importante que empezó en Estados Unidos y luego se derramó sobre el resto del mundo, pero esa crisis fue una crisis estrictamente de demanda, es decir, que el sistema productivo estaba en condiciones de producir y lo que se generó fue una fuerte caída de la demanda que luego se agravó por políticas de defensa del equilibrio fiscal que algunos sectores conservadores de Estados Unidos pretendieron hacer, agravando aún más la situación. Y ahí fue cuando nació el pensamiento keynesiano y la certidumbre de que frente a una crisis de demanda, la respuesta era tratar de suplir esa demanda privada que se derrumbaba con demanda pública que reemplazara esa demanda privada caída y de esa forma sostuviera el nivel de actividad mientras la demanda privada se reponía. El Producto Bruto de Estados Unidos en esa crisis cayó alrededor del 5% y el desempleo más o menos alcanzó el 30%. Otra posible referencia es la crisis financiera del 2008, que esa sí la vivimos mucho más cercanamente. Recuerdan la crisis de las hipotecas, se llamó. Esa crisis tuvo otras características, fue una crisis más bien financiera, de una burbuja especulativa, pero como resultado de la explosión de esa burbuja hubo una retracción del financiamiento y eso generó un problema de solvencia del sistema financiero, una retirada que luego se transmitió a la economía real. Esa crisis generó una caída del Producto Bruto Mundial de alrededor del 1,7%. Ese fue el costo de la crisis. Ahora, esta crisis tiene otras características distintas, ¿no? Bueno, después podríamos hablar de las crisis nuestras, de las crisis argentinas. Las crisis argentinas en general tienen la forma de, tienen digamos como disparador lo que se llama la restricción externa. Voy a tratar de explicar brevemente esto. En la Argentina todos sabemos que hay crisis recurrentes
Y en general, el denominador común de esas crisis es un proceso que se da de la siguiente forma. Hay procesos expansivos de la economía, esos procesos expansivos de la economía generan un aumento de la producción industrial y también un aumento de las importaciones. Como resultado del aumento de la producción industrial se requieren más insumos y máquinas importados, y también como resultado de los mayores ingresos hay mayores importaciones de bienes de consumo. Y como nuestras exportaciones no se expanden, entonces llega un momento en que los dólares se agotan y se produce lo que se llama una restricción externa, o también asumido el nombre de stop and go, ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, generalmente esas crisis se resuelven mediante fuertes devaluaciones no administradas, que producen una caída muy fuerte del nivel de ingresos de la población, y luego de la devaluación, bueno, empieza un proceso de recomposición que, como dije antes, siempre deja heridas y deja niveles remunerativos más bajos, deja más pobreza, etc. Bueno, estas son distintas modalidades de crisis, distintas experiencias, pero esta crisis es totalmente distinta a esas otras crisis. Esta crisis que estamos viviendo hoy es una crisis mucho más extendida y es lo que podríamos decir, lo que podríamos denominar como una ruptura del flujo circular de la renta. Los que han estudiado ciencias económicas, una de las primeras cosas que a uno le enseñan es una especie de flujo que se aprende, donde están los consumidores, los productores, entonces hay unas flechas que van de un lado al otro, y hay unos flujos reales y unos flujos monetarios, entonces los consumidores compran los bienes que producen los productores, etcétera. Es casi de la primera clase de economía. Eso se llama el flujo circular de la renta, y bueno, y por supuesto uno lo puede complejizar agregándole el Estado, agregándole otros componentes, pero en este caso hubo una ruptura completa del flujo circular de la renta. En el 29, en la crisis del 29, como yo decía antes, hubo un derrumbe de la demanda, pero el lado de la oferta estaba intacto. Ahora se paralizó la demanda y también se paralizó la oferta, se paralizó el sistema de transporte, se paralizaron todas las formas de intercambio, hasta la posibilidad de reunirse. Es decir que es mucho más extendido y mucho más profundo lo que está pasando hoy, y probablemente los efectos, como veremos después, van a ser más estructurales y van a requerir políticas mucho más sofisticadas para poder superarlo. Bueno, no sé si hasta acá me van siguiendo. Esta experiencia de hablarle a la máquina es medio raro. Vamos a tomarnos un matecito, no sé ustedes si están tomando algún mate, algo. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿cómo nos encontró a nosotros la pandemia? Porque también eso es una diferencia muy importante, ¿no? La pandemia es mundial, afecta a todas las economías, pero afecta en forma diferencial a nuestro país porque nosotros veníamos de una situación crítica. Veníamos de un periodo de estancamiento o inclusive de recesión, porque en el año 2019 habíamos caído el 2%, que es una caída importante del Producto Bruto Interno de la Argentina, o sea que estábamos en retroceso, estábamos en un régimen de alta inflación, que esto también da para otra charla. Realmente veníamos de un proceso de inflación disparado, a pesar de que las variables monetarias supuestamente estaban controladas, pero lo cual demuestra una vez más que toda esa tesis de la inflación por emisión es una falacia. Y bueno, estábamos con la economía estancada, las exportaciones se estaban primarizando, que eso es un indicador de retroceso. Cuando uno quiere ver el grado de competitividad y de modernidad de una economía, una forma es ver el comportamiento de las exportaciones, y si son exportaciones más sofisticadas o son exportaciones cada vez más primarias. Y en la Argentina estábamos en un proceso de primarización de las exportaciones, o sea, exportábamos productos cada vez menos sofisticados. Y por otro lado teníamos una situación de default.
Muchos hablan de que el default se produjo el otro día, cuando no pagábamos los 500 y pico de millones de dólares, pero creo que cualquier analista que mínimamente sigue la realidad sabe que el default se produjo cuando recurrimos al Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri, cuando se nos cerraron todos los mercados voluntarios de capitales, producto de una política que era totalmente insustentable, y como resultado de eso, tuvimos que recurrir al prestamista de última instancia, al que se recurre únicamente cuando uno no tiene acceso a otras fuentes de financiamiento, y ahí el país entró en default. Ese fue el momento real del default. Entonces, ese era el escenario de comienzo de este gobierno. Un escenario que se proyecta, ¿no? Un escenario que se proyecta sobre el presente, porque los 86.000 millones de dólares que se fugaron durante los 4 años del gobierno anterior, hoy, como veremos luego, tienen un peso esencial para salir de este tipo de situaciones, ¿no? de esta coyuntura. El gobierno entonces asumía y tenía un desafío mayúsculo, porque tenía, recuerdan la declaración de las 9 emergencias, que eran las emergencias prácticamente en todos los planos que se declararon, tenía un nivel de pobreza sin precedentes en Argentina, y te había fijado como objetivo comenzar con la reparación de los ingresos de los sectores más vulnerables, de esa forma ir mejorando los niveles de demanda e ir entrando en un proceso lento de reactivación del nivel de actividad. En eso estaba el gobierno. Asumió en diciembre, el 1 de marzo el presidente dio su discurso en el Congreso, y el 19 de marzo entramos en cuarentena. O sea, 19 días después del discurso en el Congreso, el país entraba en cuarentena. Es decir que el gobierno prácticamente no tuvo tiempo ni siquiera de completar las designaciones de la plana mayor del gobierno, los principales funcionarios, cuando ya estaba en un escenario gravísimo, que ya era grave previo a la pandemia, y que con la pandemia se profundizó enormemente. El precio del petróleo es quizás el síntoma más visible de un proceso que es mucho más amplio. Todos sabemos que el precio del petróleo se derrumbó como resultado de la retracción de la demanda, como resultado de un conflicto inicial un conflicto internacional inicial, pero luego pesó muchísimo la demanda. Salvo algunos segmentos muy puntuales, como las plataformas de comercio o los supermercados, todas las actividades se han caído. Se habla de proyecciones distintas, porque como todos sabemos muy poco de estas situaciones y todos somos muy nuevos, no hay experiencias previas, entonces las estimaciones son muy diversas. Se habla de que es posible una caída del 6% del Producto Bruto Mundial. Recuerden que les había contado que en el 2008 cayó el 1,7%, o sea que es incomparablemente mayor el efecto sobre la economía mundial de esta crisis con respecto a la del 2018. Con economías, por supuesto, que podrían caer mucho más que eso. En el caso de Argentina, hay un muy amplio abanico de estimaciones. Se habla desde un 2,5% de caída, que esos son los más optimistas, hasta caídas superiores al 5% en el año en curso, o sea, en el año 2020. Una caída del 5% en la economía es una caída realmente muy severa. Si uno mira China, por ejemplo, en China, en enero y febrero, comparado con enero y febrero del 2019, la caída fue del 13,5% en las exportaciones y del 17,2% en las ventas. O sea, monstruoso. Imagínense lo que es para un país del tamaño de China que la producción industrial caiga el 13,5%. Eso no es solamente una caída para China estrictamente, sino que arrastra a todos los países que les proveemos distintas cosas, porque China es un gran importador, entre ellos de productos provenientes de la Argentina. Entonces, en la desaceleración de China es un impacto internacional muy fuerte. Ya China
corrigió sus expectativas de crecimiento para el año 2020 y habla de 0% de crecimiento. O sea, en el caso de China, la expectativa que tienen es no crecer, que para China es mucho decir, porque China venía de unas tasas de crecimiento muy altas, entonces no crecer ya implica un impacto y hay que ver si lo logran, por otro lado, porque todas, como digo, son estimaciones, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno frente a esta situación? El gobierno planteó una serie de medidas muy completas. Yo creo que en ese sentido la oposición es muy oportunista y muy injusta cuando plantea el dilema economía o salud. El presidente de la Nación en su momento planteó ese dilema y dijo, frente al dilema economía y salud, yo elijo la salud. Es cierto que se dijo eso, pero paralelamente a que se decía eso, se tomaban medidas de una magnitud y de una importancia enorme para poder sostener el nivel de actividad, proteger el sistema productivo y tratar de que los sectores más vulnerables tuvieran lo más mitigada posible el impacto que causara esto sobre sus ingresos. Recordemos que la Argentina es un país que, producto de políticas de exclusión, tiene un nivel de informalidad en el empleo altísima, tiene muchos de nuestros compatriotas que viven del cuentapropismo o que viven de pequeños emprendimientos, muchos comerciantes, y frente a esta situación, la caída y el derrumbe del nivel de ingresos del grueso de la población ha sido muy grande y hubo una respuesta a eso. La lista de medidas que se adoptaron es muy grande, eso, si ustedes quieren, lo podemos compartir, yo se los puedo compartir, hay unos análisis que tenemos disponibles que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, donde están todas las medidas que se fueron tomando con sus respectivas normas legales y demás. Digamos, son medidas como, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, todas medidas que creo que todos conocemos, el ingreso familiar de emergencia, que representó 89.000 millones de pesos, las tarjetas alimentarias, atención a comedores y demás, representó 43.000 millones de pesos, la creación del programa de emergencia financiera provincial para asistir a las provincias, 60.000 millones de pesos. Bueno, hay muchísimas formas de transferencias, desde transferencias directas a las familias, hasta apoyo a las empresas para pagar parte de la masa salarial. Para dar una idea, es muy contundente en un número que dice que el otro día salió como un titular y que es real, que es que el 89% de los argentinos vive en un hogar que está recibiendo alguna forma de transferencia del Estado. Esto es un nivel de asistencia masivo, muy importante, y especialmente valioso teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que el gobierno asumió sin espalda, sin margen prácticamente, con un Estado quebrado, prácticamente en default, sin recursos, y sin embargo, ese contexto de debilidad inicial, yo creo que pone todavía más de relieve el valor de lo que se hizo. En este programa de asistencia al trabajo y la producción, se están transfiriendo recursos para 2,2 millones de personas, el ingreso familiar de emergencia está llegando a 8 millones de personas. Bueno, hay 245.000 empresas atendidas con el apoyo a las masas salariales, el 99% de esas empresas tiene menos de 100 empleados, y bueno, y ahora hoy supimos que para mayo se anotaron 300.000 empresas para eso. Bueno, como les digo, hay muchas medidas de distintos niveles, incluyendo los 100.000 millones de pesos que se reservaron en el presupuesto para obra pública. Esto es importantísimo porque va a poner, todos sabemos
el efecto de locomotora que tiene la obra pública y la obra privada, y se reservaron 100.000 millones de pesos para obra pública, y también se está instrumentando un relanzamiento del Procrear para la obra privada, especialmente para los sectores más bajos y medios. Todas son iniciativas que tienen como, digamos, como hilo en común proteger a nuestro sistema productivo para que cuando la economía se ponga en funcionamiento se haya dañado lo menos posible, y también brindar la máxima contención posible a los sectores más vulnerables y a los que ven cómo se interrumpieron sus ingresos, ¿no? Bueno, también los créditos a tasa cero a los monotributistas, a los autónomos, etcétera, ¿no? Bueno, las medidas son muchísimas, y quien tenga interés en tener el detalle y el impacto presupuestario de cada una de las medidas, podemos compartir ese material y lo pueden tener. Esto, desde luego, implicó una fuerte emisión monetaria, porque no había otra forma de financiar esto. En ese sentido, es lo mismo que hacen otras economías. Estados Unidos ha expandido su gasto en una magnitud del 10% del Producto Bruto Interno. Imagínense lo que es eso, ¿no? En magnitud, del 10% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Alemania ha lanzado un programa de 800.000 millones de euros para su sector empresarial y también para transferencias directas a su población. Para que se den una idea, 800.000 millones de euros es aproximadamente 2 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina. Eso es el programa de ayuda alemán. Y acá yo quiero hacer una pequeña digresión respecto a esto, ¿no? Está claro que se genera una serie de transferencias, y acá vale la pena mencionar, que después voy a ver si lo puedo retomar si me da el tiempo, algo que me parece importante, y es que estas transferencias permiten también pensar en el proyecto de sociedad que nosotros queremos vivir. En Europa eso aparece en forma clara, cuando en Alemania decide transferir estos 800.000 millones de euros, aparecen en distintas organizaciones ecologistas y de distinto tipo, que le plantean al Estado alemán que condicione esas ayudas a distintas metas vinculadas con la mejor calidad de vida del conjunto. Por ejemplo, si va a brindar un programa de apoyo a la industria automotriz, que lo brinde condicionado a una transformación de esa industria automotriz en un parque que tenga muchísima más incidencia los vehículos eléctricos y no contaminantes, ¿no? Es decir, que esto también, lo único que quiero mencionar con esto, después si podemos lo vamos a retomar, pero es que esta ayuda masiva del Estado tiene también la oportunidad, y yo creo que la legitimidad, de plantear objetivos socialmente deseables asociados a esa ayuda. Esto vamos a ver si después lo podemos retomar. En el caso de Neuquén, está recientemente anunciado la decisión del Estado Nacional de sostener el valor del petróleo en lo que se llama el barril criollo, es decir, el precio sostén del petróleo por encima del precio internacional, pero eso abre toda una discusión que solamente voy a tirar un título, ¿no? Que es cómo se distribuye eso, o qué condicionamiento se pone, y quiénes se benefician, porque cuando uno lanza una medida de este tipo, hay que ver qué impacto causa, qué beneficios sociales pedimos a la industria para otorgar este tipo de ayudas, y además cómo nos aseguramos que toda la cadena de valor, y no solamente los sectores de más peso de la cadena de valor, tengan llegada e impacto de ese régimen que ponemos en marcha desde el Estado, ¿no? Bueno, pero esto, si puedo, lo voy a retomar, pero tengo el tiempo muy acotado, así que solamente dejo este punto como una pequeña digresión y sigo adelante. Evidentemente,
este proceso de transferencias y de soporte público a la actividad privada es quizás la única posibilidad de salida y la única política posible. Tanto es así que hay agencias como el Fondo Monetario Internacional que siempre rechazaron este tipo de políticas y que ahora vemos con sorpresa que promueven las transferencias de este tipo, o promueven, por ejemplo, la imposición de impuestos sobre los combustibles a raíz de la caída del nivel del precio del petróleo, con el espacio que da eso. También vemos cómo la Comunidad Económica Europea está levantando sus restricciones históricas. La Comunidad Económica Europea tiene una serie de normativas internas muy rígidas en lo que hace a los niveles de endeudamiento de los Estados miembros y los niveles de déficit, y todas esas medidas se están levantando para permitir la expansión del gasto y la expansión del endeudamiento. Recordemos lo rígidamente que se aplicaban esas cláusulas cuando fue la crisis griega, que le negaron la posibilidad de endeudamiento y demás, y de refinanciación, apoyándose en esas reglas fiscales europeas que ahora están levantando. Ahora, pasado la primera etapa de estas respuestas, que a mi juicio fueron eficaces, aunque todavía no sabemos cuál va a ser ni el plazo ni la forma que va a asumir esta pandemia, y eso es clave para saber qué impacto va a tener. Hasta ahora la Argentina va en alrededor del 5, entre el 5 y el 6% del producto aplicado a estos mecanismos de salvataje, tanto en la forma de incremento del gasto como también de caída de sus ingresos, porque en algunos casos el Estado pone dinero y en otros casos brinda exenciones que hace que reciba menos dinero, que el efecto termina siendo el mismo sobre las cuentas fiscales, ¿no? Pero ahora se abren nuevas discusiones. El financiamiento de la crisis, ¿quién la va a pagar? Y acá es donde ingresan algunas iniciativas que me parece que son las que están hoy sobre la mesa y las que están en discusión. Claramente la primera, que tengo entendido que está ingresando, no sé si ingresaba hoy o en estos días está ingresando al Congreso Nacional, es el impuesto extraordinario a las grandes fortunas o la contribución extraordinaria a los grandes patrimonios, que espera recaudar unos 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de una porción ínfima de la población que concentra una enorme cantidad de recursos. Es la población que en principio tiene más de 200 millones de pesos de patrimonio personal, medida, en el caso de los bienes, en términos de la evaluación fiscal, que es mucho más baja que la evaluación real, o sea que son personas que tienen mucho más que ese piso de 200 millones de pesos. Y bueno, y estamos hablando de una alícuota de alrededor del 2% que va subiendo. A mí particularmente me resulta increíble que haya sectores que se opongan a esto, pero lo hay, claramente lo hay, porque algunos sectores de Cambiemos ya hicieron una manifestación pública oponiéndose a esta iniciativa. Pero bueno, en principio todo indica, ojalá, que el Congreso tenga un tratamiento que permita que esto salga. Ahora, la pregunta en esto es si, mi inquietud personal, es si esto debería ser una contribución extraordinaria como está planteada, o debería ser la patada inicial de un proceso de cambio de un sistema tributario que en Argentina sabemos que es muy fuertemente regresivo. Bueno, sobre eso voy a volver dentro de unos minutos. La segunda cuestión es la renegociación de la deuda. Ese es el segundo nudo que claramente está en la coyuntura. Quisiera comentarles algunas cosas del tema de la deuda. Como ustedes saben, lo que está en negociación hoy es la deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la deuda tiene muchos componentes.
hay componentes en distintas monedas, en moneda nacional, en moneda extranjera, y a su vez hay parte de la deuda que se emitió bajo legislación argentina y parte de la deuda que se emitió bajo legislación extranjera. Los países, en ciertas ocasiones, emiten deuda bajo legislación extranjera, que quiere decir que se brinda al que compra ese bono la posibilidad de litigar en otro país si Argentina incumple. ¿Por qué hace una cosa tan extrema un país? Lo hace porque cuando lo hace de esa forma, normalmente se obtienen tasas de interés más bajas. Entonces es un financiamiento más barato y por eso se hace. Entonces, la negociación de la deuda va a ser un proceso escalonado. Lo que estamos discutiendo hoy, lo que está hoy sobre la mesa, es la negociación de la deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera. Estamos hablando de un poco más de 60.000 millones de dólares. Esa deuda, 60.000 millones de dólares, no es una deuda tan grande, es una deuda muy importante, tomada en forma imprudente, en condiciones muy malas además, pero sobre todo lo que es más grave de la deuda es el horizonte de vencimientos. Esto también tenemos unos materiales que podemos compartir, a los que les interese tenemos discriminado todo por tipo de bonos, por tipo de monedas, por vencimientos, está todo muy detallado. Pero bueno, hoy solamente plantearles este tema. Y tenemos un gráfico que quizás es el más revelador, a ver si lo puedo mostrar, no sé si se podrá ver ahí. Este gráfico muestra los vencimientos. De este lado son los vencimientos que suceden ahora, y a medida que vamos hacia acá son los vencimientos que suceden en los años próximos. A simple vista ustedes pueden ver que la mayor parte de los vencimientos suceden en un horizonte cortísimo. Ese es el problema clave de la deuda, que nosotros tenemos concentrados, que la deuda que tomó el macrismo sobre todo, es una deuda cara, pero además de ser una deuda cara, es una deuda de corto plazo, con vencimientos muy concentrados en un horizonte muy cercano, con lo cual, desde el momento que se tomaba ya esa deuda, estaba claro que no se podía devolver, en esos plazos. Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno argentino? La propuesta del gobierno argentino es darnos oxígeno para que nosotros podamos entrar en un cierto sendero de crecimiento y luego pagar, pero pagar en condiciones razonables. Entonces, lo que se hizo fue hacer una propuesta de cambio de esta curva de desembolsos, donde se le daba a la Argentina 3 años de gracia y luego empezaba a pagar a una tasa inicial del 0,5% que devengaban estos bonos, y luego esa tasa empezaba a subir lentamente. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que la Argentina propone a los acreedores prácticamente una quita del capital muy, muy pequeña, el capital prácticamente no se toca, y lo que sí hay es una caída muy fuerte de los intereses que cobrarían los tenedores de los bonos. A una expectativa de 5.800 millones de intereses, la propuesta argentina lo reduce a 334 millones aproximadamente. O sea que la caída es de intereses. En última instancia uno podría decir, bueno, el capital se mantiene y lo que se afectan son los intereses, que de todas maneras habría que evaluar la legitimidad de esos intereses. Nosotros estamos pagando en promedio, deben ser alrededor de un 6%, entre un 5 y un 6% en los bonos, cuando Perú, por ejemplo, está pagando el 2,5%. Entonces, bueno, esa fue la propuesta de Argentina. Y bueno, aparentemente el panorama de la negociación no es tan malo como se planteaba al principio. Hay una negociación que no es fácil. Los bonos, como cada bono tiene distintos plazos y distintas características, para poder comparar se hace una cuenta donde se busca lo que se llama el valor presente de los bonos. Entonces se igualan distintos plazos, distintas características. No quiero ser, pero lo que pasa es que esto es importante para que entiendan la distancia que hay entre la propuesta argentina y la de los acreedores.
Para que tengan una idea, si el valor presente de los bonos, según la propuesta argentina, es de 40, el valor presente, según la propuesta de los acreedores, está entre 55 y 60. O sea, no estamos hablando de 10 y 100. Estamos hablando de un valor presente que está en una cierta distancia importante, pero dentro de unos márgenes de posible negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no es imposible para nada y que algunos tenemos la expectativa de que la firme posición del gobierno nos lleve a un horizonte de negociación positiva de la situación de la deuda externa. Si esto se produjera, esto tiene efectos positivos. Los efectos positivos principales de no caer en default es fundamentalmente el acceso al crédito, lo que hace una diferencia de tasas de interés que paga tanto el sector público como las empresas privadas del país. Entonces, como hay una correlación inversa entre la tasa de interés y la inversión, lógicamente, cuanto más alta es la tasa de interés, más dificultoso se vuelve el crecimiento. Así que bueno, en ese sentido, el plazo real que tenemos en el proceso de negociación hasta llegar a instancia judicial es el 30 de julio de este año. Ahí es realmente el plazo, el deadline, digamos, donde vamos a saber probablemente antes si la negociación es exitosa, y bueno, y somos optimistas de que esa negociación efectivamente va a ser exitosa. Otra tercera pata, otro nudo que está también ahí para resolverse, es la liquidación de las cosechas que están retenidas por los productores, en muchos casos con la expectativa de forzar una devaluación del dólar oficial y con eso mejorar sus tasas de rentabilidad. Para que se den una idea, en el primer trimestre de este año se liquidó un 16% menos que en el primer trimestre del 2019, y eso teniendo en cuenta que además en diciembre ya se había acelerado la liquidación debido a que muchos productores esperaban un aumento de las retenciones. O sea que se liquidaron alrededor de 1.300 millones de dólares contra 1.900, que sería lo habitual en este periodo, ¿no? Y la proyección en estos 6 meses de primeros del año es que si se sigue produciendo esta retención, lo que se llaman las silobolsas en la discusión pública, estaríamos en alrededor de 2.500 millones de dólares menos de lo que debería ser en un proceso de liquidación normal. Se estima que en silobolsas hoy hay una retención de 9.000 millones de dólares en producción ya cosechada y almacenada. Bueno, otro punto también en discusión es la participación accionaria en las empresas asistidas. ¿De qué se trata esto? Bueno, ya se planteó la iniciativa, que todavía no tomó carácter legislativo, de que estas transferencias a las empresas, estas masivas transferencias a las empresas, permitan algún nivel de transferencia de acciones al sector público, que es una forma de compartir el riesgo, porque estas acciones no tienen como intención que haya ningún burócrata del sector público manejando las empresas, nadie está hablando de eso. De lo que se está hablando es de que haya un riesgo compartido donde el Estado transfiere fondos importantes y si esta crisis se supera y las empresas recobran valor, que el Estado o la comunidad se beneficie con eso y pueda en el futuro vender esas acciones y recuperar ese capital social que invirtió en las empresas. Eso es lo que están haciendo todos los países desarrollados. Todos conocemos la experiencia de Alemania, distintas experiencias que se están haciendo, donde las transferencias de fondos van contra participaciones accionarias. Yo lo que interpreto, o sea, me cuesta pensar
desde qué perspectiva esto puede rechazarse, ¿no? Me parece que es lo lógico. Rechazarlo sería pretender que el Estado otorgue fondos a riesgo del 100% del Estado. Entonces, si las cosas van bien, el 100% del beneficio de ese apoyo va a los privados, y si las cosas van mal, el Estado pierde el 100% de lo que puso. Me parece que ese es el viejo apotegma de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Me parece que nosotros tenemos que ir hacia un esquema donde podamos darle apoyo necesario a nuestro sistema productivo para que se sostenga, pero también que la sociedad se beneficie de ese apoyo si ese apoyo es efectivo. Entonces esa discusión es otra que también está sobre la mesa. ¿Qué tienen en común todas estas discusiones? ¿Qué tienen en común la discusión referida al impuesto a las grandes fortunas, la discusión de la renegociación de la deuda, la discusión de la liquidación de las cosechas retenidas y también la discusión de la participación accionaria en las empresas? Todas esas iniciativas, esos planteos, tienen en común que se está discutiendo la distribución del ingreso y quién va a pagar el costo de esta crisis, sobre qué espaldas va a recaer. Esa es la discusión. Como siempre, es la discusión respecto a la distribución del ingreso. Yo creo que si algo positivo puede salir de esta crisis, es quizás que se pongan en discusión temas que son las grandes deudas de la democracia y son de alguna forma la expresión de que nuestra democracia, que se ha demostrado fuerte en términos institucionales, no lo es tanto en términos políticos. Por ejemplo, la rediscusión del sistema tributario es una discusión central. Todos sabemos que cuando hablamos de sistema tributario en un país, estamos hablando de las relaciones de poder en ese país, que cuanto menos poder tienen los sectores populares, más regresivo es el sistema tributario, y en Argentina claramente el sistema tributario es regresivo y es una materia pendiente de la democracia rediscutirlo. No hemos tenido una transformación importante en todos estos años de democracia del sistema tributario y permanentemente el sistema político lo plantea como un tema a discutir, pero no se ha acumulado la fuerza política hasta ahora para permitir una discusión a fondo de eso. Yo creo que quizás se puedan discutir ahora eso y quizás insertar este impuesto por única vez a las grandes fortunas en una discusión más amplia que sea la rediscusión del sistema tributario. Y otras cuestiones que hay que discutir, la ley de entidades financieras, que tampoco se pudo transformar en todos estos años. La ley de entidades financieras, en sus rasgos principales, es la ley que viene de los 70, de la dictadura, con algunas reformas, por supuesto, pero no reformas de fondo que pongan al servicio de la producción del sistema financiero, como es el planteo que desde siempre viene haciendo el Banco Credicop. El ingreso ciudadano, que es otra discusión necesaria, y también cómo nos posicionamos en el nuevo sistema de poder internacional. El gobierno anterior claramente aplicó una política de alineamiento automático con los Estados Unidos que le dio cero resultado, no hubo crecimiento, no hubo inversión, no hubo acceso preferencial al mercado norteamericano, no hubo ningún beneficio derivado de ese alineamiento internacional tan subordinado. Y este nuevo equilibrio o este nuevo escenario multipolar que se crea a partir de la crisis, yo creo que le va a permitir a la Argentina también repensar su sistema de alianzas a nivel internacional. Bueno, se hace un poco largo porque los temas son tantos. Espero que ustedes puedan ir siguiéndome. Algunos me hacen señas, les agradezco. Es rarísimo esto de hablar con la máquina, acá monologar en mi comedor. Así que bueno, les trato de aportar algunos elementos que, como les digo, hay gente que está acá que yo conozco y otros que no conozco, que estoy seguro que también,
tiene muchísimo, muchísimo para decir sobre lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero para cerrar yo diría que todos sabemos que la Argentina salió de crisis, que la Argentina tiene un acervo científico-tecnológico muy grande, que tiene una gran capacidad de navegar en aguas turbulentas, y que claramente el desafío es económico, pero sobre todo es político, y esta crisis afortunadamente nos agarró en un ciclo político en que la agenda de prioridades yo creo que está adecuadamente situada. Y creo que en la medida en que el campo nacional y progresista pueda profundizar ese cambio que ya se inició en la correlación de fuerzas y fortalezca la profundidad y la densidad democrática, este concepto de densidad democrática me parece fundamental, en la medida que se pueda profundizar la densidad democrática, vamos a tener la posibilidad de transitar un sendero de crecimiento sustentable e inclusivo. Entonces, volviendo al comienzo, cuando veía la tapa del diario Río Negro esta, yo creo que sí, que es el momento de la reinvención. Pero mi concepto de reinvención es muy distinto al que se plantea ahí. Yo creo que no es una reinvención individualista y meritocrática donde el que no se sabe reinventar que se muera de hambre y el que se sabe reinventar que salga para adelante, sino que es una reinvención colectiva. Ese es el desafío y me parece que de alguna forma estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro, apuntan a eso, ¿no? A repensarnos como sociedad, a fortalecernos como campo político, como campo de pensamiento nacional, comprometido con la inclusión, y que eso es lo que nos va a permitir que la salida de la crisis sea una salida progresista, una salida hacia una sociedad más justa y más equitativa, y no una salida hacia una sociedad definitivamente quebrada en sus lazos solidarios y una sociedad mayoritariamente empobrecida con unos pocos sectores fuertemente beneficiados, como fueron tantas otras crisis en la historia de la Argentina, ¿no? Siempre fueron pasos para atrás, ahora el desafío es que esta crisis sea el posible apoyo para que demos un paso hacia adelante. Así que bueno, son ideas que quería compartir con ustedes, así que les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escucharme. Me hubiera gustado mucho más, por supuesto, encontrarme con cada uno de ustedes en espacios que nos veamos cara a cara y que el intercambio pueda ser mucho más horizontal, pero bueno, es lo posible, y muchas veces es con lo posible que tenemos que construir. Así que bueno, gracias, fue un placer encontrarme con ustedes y quedo a disposición para lo que ustedes quieran preguntar Bien. Pablo, bueno, una vez más, agradecerte la claridad con la que siempre explicás todos estos conceptos. La verdad que me hice solamente yo un listado importante de las cosas que quisiera preguntarte, pero creo que no nos va a dar mucho el tiempo. Entonces, un poco para ordenarlo todo lo que quisiéramos preguntarte, les recuerdo a los compañeros que están escuchando que las preguntas las pasemos por escrito a través del chat de Zoom, y entonces ya las vamos anotando. Eso por un lado, mientras te dejamos tomar un mate y que puedas tomar un poco de agua y puedas descansar un poco. El próximo paso es, primera pregunta. Jorgelina nos pregunta, creo que un tema que pasamos por arriba, es ¿qué opinás sobre el por qué la provincia va a pagarle a los proveedores con letras? La provincia de Neuquén estaría pagándole con letras a sus proveedores, una provincia que siempre se dice de rica. Si tenéis alguna opinión sobre el tema. Te saqué. A ver. Ahí está. Ahí. No sé si estoy calificado para opinar sobre eso, ¿viste? A veces cuando uno maneja algún campo de la economía, te preguntan sobre otros y la tentación es contestar siempre y no siempre uno está calificado para contestar eso. Yo, como en términos generales,
creo que la provincia va a tener que encontrar instrumentos alternativos a los que vino usando, porque el efecto de esta crisis sobre la provincia es demoledor. Es demoledor porque tiene por un lado el efecto del petróleo y el efecto del turismo, que es su segunda actividad económica, así que el impacto sobre las finanzas provinciales va a ser muy, muy fuerte. Ahí podemos nosotros, de alguna forma, digamos, refrescar las ideas que siempre se plantearon de los fondos anticíclicos que lamentablemente nunca se crearon. Podemos hablar de la diversificación productiva, que es como una agenda recurrente de Neuquén y que nunca tampoco se trabajó, por lo menos no con la profundidad que se debió haber trabajado. Y creo que, no sé si alguna vez pensamos, quienes vivimos en la región, que íbamos a estar en una situación tan límite donde el petróleo se derrumbara de esta manera y donde también el turismo se derrumbara de esta manera y donde una provincia que parecía el Dubái, que hace poco se presentaba como el Dubái de Argentina, ahora resulta que está en una situación de tanta fragilidad. Así que, bueno, creo que quizás lo único que habla, que digamos que es alentador en el caso de Neuquén, es justamente su deuda, porque cuando uno analiza la deuda provincial, afortunadamente la deuda provincial está mucho más repartida en el tiempo. Los primeros vencimientos son dentro de 3 años recién, los vencimientos de este horizonte cercano son muy bajos, así que en ese aspecto por lo menos el impacto no es tan inmediato. Pero sí sobre las finanzas provinciales la caída va a ser muy, muy grande, ya es muy grande, y bueno, y vamos a... Entonces creo que bueno, que esto de los bonos, que todavía no lo analicé, ni me siento en condiciones de poder dar una opinión seria, pero seguramente se va a replicar y van a tener que buscar mecanismos de distinto tipo para poder sostener sus compromisos, porque los recursos se están cayendo a un ritmo muy acelerado, ¿no? Por ahora, todo lo que puedo decir. Bueno, la verdad que tengo tanta cantidad de preguntas que quisiera que me las respondieras todas, pero tengo así como un poco de sacarme así todas las dudas. Sí, A ver, igual, perdóname que Eduardo. perdóname que te Sí. interrumpa, Darío, pero también los compañeros y compañeras que quieran decir cosas, sumar, refutar cosas que yo dije, o decir su mensaje, los que quieran, ¿no? Pero bueno, mientras tanto avancemos con las preguntas. Bueno, avanzo con una pregunta más y Hola, Pablo. el hospedador que tiene la posibilidad de abrir los micrófonos, le abrimos alguna pregunta en vivo a ver cómo funciona. Acá tengo una pregunta de Eduardo que me dice que si podés explicar más por qué se tomó deuda cara y a corto plazo, ¿sí? Si son cuestiones políticas, negociado con los acreedores, o cuál es la conclusión que tendrías de por qué esa deuda tan perjudicial, como explicaba recién, ¿no? Sí, lo que yo enfaticé es el tema del el perfil de vencimientos. Lo más grave en la Argentina es el perfil de vencimientos. El perfil de vencimientos que es tan corto en el 2020, 2021, 2022, pero especialmente en el 2020 hay una cantidad enorme de vencimientos de corto plazo que son los que la Argentina no puede pagar. La tasa de interés de alrededor del 5 o 6% que yo mencionaba contra el 2,5% de Perú, que también mencioné, por decir una referencia cualquiera, ¿no? Eso es una discusión que tendríamos que dar. Yo personalmente creo que tienen que ver con la insustentabilidad que tenía la política económica en el periodo anterior. O sea, creo que todos los analistas se daban cuenta, o no sé, que con ese proceso de intentar hacer crecer la economía por la vía del ajuste, era un camino insustentable, donde el crecimiento no se producía, la demanda interna se deprimía cada vez más, y bueno, y el riesgo de achicamiento de la economía era cada vez mayor, que es lo que se registró finalmente en el 2019, tuvo distintas manifestaciones,
primero cada vez el financiamiento era más caro, después directamente no tuvimos acceso al financiamiento y tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que íbamos en un proceso donde cada vez era más evidente que no, digamos, que no íbamos en un sendero de crecimiento, sino todo lo contrario, y que entonces nuestro perfil de solvencia iba disminuyendo. Respecto a la corrupción, etcétera, y todo eso, yo no descarto absolutamente nada de eso, por supuesto, pero no tengo elementos para poder hacer una afirmación de ese tipo y menos de fundamentarla. Pero sí de decir que esas tasas de interés lo que expresaban era claramente que la política económica, que aparentemente era aplaudida por la comunidad internacional y que nos decían que éramos modelo, etcétera, de seriedad y que ahora sí estábamos insertos en el mundo, etcétera, que fue lo que se sostuvo durante los últimos 4 años en el gobierno anterior, claramente no tenían una correlación en los hechos. Entonces no se producía la lluvia de inversiones que esperábamos, ni siquiera una garúa de inversiones, no hubo inversiones extranjeras, y el endeudamiento era cada vez más caro. Entonces ese aplauso que recibíamos en los estrados no tenía el correlato de las muestras de confianza en las cuestiones económicas concretas. Como decía Pugliese, nos hablaban con el corazón, o no sé cómo armarla, ¿no? Nos hablaban con el corazón, pero en realidad actuaban con el bolsillo y nos elogiaban en los grandes foros internacionales de Davos, nos elogiaba el Fondo Monetario Internacional, todos nos elogiábamos que habíamos vuelto al mundo, pero no nos enviaban inversiones, nos cobraban el endeudamiento cada vez más caro, y bueno, entonces yo creo que lo que es real es eso, que la economía, la política económica era insustentable y que todos descontaban esta recesión, digamos, que se produjo y que en el fondo cualquiera que sacaba las cuentas se daba cuenta que estos plazos de pago eran inviables. Por eso es muy injusto decir que el default se produjo ahora. Si uno proyecta estos vencimientos y proyecta la generación de dólares que tenía la Argentina, está claro que el default ya estaba cantado muchísimo antes de que se produjera el primer impago que tuvo la Argentina. Bien. A ver si tenemos algún compañero que... ¿Sí puede hacer una A pregunta, ver, señor? ¿se escucha? Sí, Pablo. A ver, bueno, gracias Pablo, muy clarito lo tuyo. Algunas cositas que me parecen importantes como señalar, ¿no? Que tienen que ver con nuestra historia más reciente, que cada vez que se retira del poder un gobierno neoliberal nos deja encadenado con una deuda externa que nos condiciona y mucho. Eso se repitió después de la dictadura, se repitió después del menemismo y acá calcado, ¿no? No sé qué opinión tenés sobre eso. Y también quería rescatar una pregunta de un compañero que me pareció pertinente, que tiene que ver con nuestra preocupación. No solamente nos preocupamos por el hoy, cómo sobrevivir a esta pandemia, sino lo que viene después. Y vos habías hablado de reinventarse, ¿sí? Nos parece una palabra muy atinada, pero dice el compañero acá, ¿cómo reinventarse si cuando se sale de la crisis seguramente vamos a caer en el mismo sistema económico y que nos trajo a esta crisis? Y no humanizar este sistema en donde el ser humano no sea el centro, esto seguirá igual. ¿Cómo nos reinventamos? Sería en concreto la pregunta, Pablo. Yo coincido 100% con ese compañero. Me parece que justamente el gran desafío es avanzar desde una economía humanista, una economía solidaria, pero eso es una discusión, me parece, no económica. La economía en ese caso sería el instrumento, pero la discusión de fondo es política. La discusión de fondo es cómo construir en el campo de los que creemos en eso, poder político como para que realmente el sistema pueda cambiar. Yo coincido con el compañero, el sistema es el problema, y bueno, y lo que hay que
es la gran asignatura pendiente. Yo creo que ahora las condiciones políticas afortunadamente son mucho más favorables, pero ya vemos lo que está pasando. Se plantea el impuesto a las grandes fortunas y empieza a haber todo una embestida que, por supuesto, en alguna medida va contra el impuesto, pero en realidad va a otras cosas. Va a socavar al gobierno, a tratar de quitarle fuerza política para que no pueda generar ese tipo de iniciativas que son el comienzo de un proceso de transformación. Y además ya lo hemos visto en la historia, lo conocemos. Entonces creo que muchos de los que estamos acá sabemos lo que se dirime, lo que se pelea y quiénes son los actores que están confrontando. Pero sí, me parece, o sea, cuando uno habla de estas cosas, siempre lo que está planteando es el objetivo que creo que muchos de nosotros tenemos, de ir hacia la construcción de una sociedad más humanista, más solidaria, con otras características. Ese es el proyecto y hacia ahí hay que ir, ¿no? Pablo, ¿te consulto? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Decime quién sos. Sí, Walter. Ah, Ok. Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas? Bien. Mira, el tema de, vos lo tocaste bastante, el tema de la deuda, y ayer lo escuchaba, anteayer lo escuchaba a Tilio Borón sobre el tema, me pareció muy interesante, porque él plantea que en un contexto de crisis del mundo, como el que estamos atravesando, donde no se sabe cuánto tiempo y cómo va a terminar, él planteaba que consideraba que no era oportuno discutir ahora las condiciones para la deuda externa. ¿Vos qué opinás de esa cuestión de la oportunidad? Mira, políticamente coincido totalmente. Me parece que es así, porque si la moneda está en el aire y todavía no sabemos cuáles van a ser las nuevas reglas de juego a nivel internacional, no sabemos cuál va a ser el impacto que esta crisis va a tener a nivel internacional, quiénes van a ser los que van a quedar bien parados y quiénes van a quedar, digamos, más debilitados a nivel internacional, cómo va a quedar el mapa de poder. No sabemos cómo van a salir de esto los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y en general todas las organizaciones internacionales. Entonces, bueno, quizás negociar es precipitarse un poco y sería mejor esperar, como dice el viejo dicho, a desencillar hasta que aclare, ¿no? Esperar a ver qué pasa y luego con el nuevo escenario establecido, sí negociar o ver. Pero también es cierto que el 30 de julio se agota el plazo legal y es donde, según nuestros bonos emitidos soberanos de la Argentina, quedamos en una instancia judicial extraterritorial, en este caso de Estados Unidos. Entonces, yo creo que no está mal que el gobierno negocie, aún a sabiendas que quizás el resultado de esta negociación no sea definitivo, porque nadie dice, digamos, obviamente la Argentina negocia de buena fe y con el propósito de cumplir con lo que negocie, pero en principio, si las condiciones cambian radicalmente, siempre esa negociación se puede revisar y se puede replantear. Entonces me parece que es mucho riesgo dejar digamos, el tema en el aire y dejar que se venza ese plazo del 30 de julio, que es el plazo real donde la situación pasa de negociación a instancia judicial. Y además los argentinos ya conocemos cómo se comportan los tribunales internacionales, y bueno, y lo desfavorables y digamos, lo inclinados que son y lo permeables que son a los factores de poder y lo desfavorables que son para la Argentina. Así que la instancia judicial, en principio, es una instancia de alto riesgo para la Argentina. Además, me parece que si hay un ambiente favorable, porque organismos como el Fondo Monetario Internacional están tratando de impulsar que los acreedores acepten las condiciones de Argentina, y si la distancia no es demasiado grande, me parece que despejaría el horizonte poder cerrar una negociación. Así que bueno, con los matices y las contradicciones que tiene mi respuesta,
Por ahí va mi pensamiento. No sé si te aporta algo. Pablo, Erwin, Erwin, ¿cómo Erwin. andás? ¿cómo estás? Muy bien. Mi pregunta es, me preocupa la pospandemia, el costo de la pospandemia, y sabiendo que tenemos un enemigo adentro que vos nombraste hoy y que es muy fuerte. Me preocupa que haya, porque ellos hace 4 años atrás hicieron algo muy bien, que fue meternos en la cabeza y pelearnos uno a otro, ¿no? Nos fueron separando, nos fueron distanciando, ¿no? Como para tener mayor poder. Ahora, ¿no va a pasar eso y que puedan hacer una cosa igual como para estabilizar todo lo que puedan hacer bien? Por eso me preocupa la pospandemia. ¿Cuál es el costo que vamos a tener en esta pandemia? Sí, yo creo que ahí, bueno, esa es una discusión más política que económica, pero yo creo que lo que hay que desalojar es la imagen romántica de que esto nos afecta a todos por igual y que es una cosa que enfrentamos los argentinos como argentinos, etcétera. Yo creo que esa es una mirada romántica. Esto no nos afecta a todos por igual. Ya por lo pronto vemos que afecta a los sectores más pobres la enfermedad, porque tienen hacinamiento, porque tienen condiciones límites, porque tienen carencia de servicios públicos, etcétera. O sea que lo que empezó atacando a quienes tenían la posibilidad de viajar, rápidamente viró y ahora claramente en Argentina y en todos los lugares del mundo afecta mucho más a quienes están en posición de vulnerabilidad. Y si eso lo extendemos a la pospandemia, que es lo que vos decís, también esto va a tener perdedores y ganadores. O por lo menos perdedores y gente que quede no tan dañada. En la experiencia histórica de la Argentina, como yo decía antes, se sale de estas crisis con un aumento de los niveles de pobreza y una caída de los niveles remunerativos de todos los sectores medios y bajos. Esa es la trayectoria normal de salida de las crisis en la Argentina. Me parece que la disputa hoy, cuando yo menciono el impuesto a las grandes fortunas, cuando menciono la participación accionaria en las empresas asistidas, o cuando menciono los 9.000 millones de dólares de cosecha retenida, etcétera, cuando mencionamos todo esto y muchos otros planos donde se está disputando justamente eso, la pospandemia, cómo se sale y quién paga el costo fiscal y social de la pandemia. Me parece que ese es el gran desafío y que tiene que ver con el timón político de esto. Yo creo que hasta ahora lo que hemos visto es que claramente hay un compromiso con que los sectores populares paguen lo menos posible o que el impacto de la pandemia sea lo menos grave posible para los sectores populares y tratar de avanzar sobre los sectores más concentrados para que hagan algún tipo de contribución. Ahora veremos en el andar en qué medida esto es posible y con qué profundidad puede hacerse, ¿no? Eso es lo determinante. Bueno, gracias. Bien. Gracias, Erwin. A ver, estaba presente Ignacio Armida, a quien agradecemos su presencia, y aprovecho y te traslado la consulta que nos hace, que es, o la opinión que tenés al respecto sobre acerca de la importancia que se le atribuye a la economía social y popular en la situación post-pandemia. No sé si se entendió. No sé el sentido de la pregunta, pero yo tengo la absoluta convicción de que la economía popular es una herramienta fundamental de inclusión y posiblemente los sistemas solidarios, cooperativos, las distintas formas de construcción colectiva son la salida para un sistema más justo y un sistema más inclusivo. Tiene un nivel de maduración enorme todo esto en el plano académico, en el plano de las organizaciones, y en la medida en que haya más peso político y estos temas tengan más inserción en la agenda política y además haya más peso político para lograr
avanzar en estas iniciativas, esto va a tener más, digamos, más inserción y vamos a ir más en esa dirección. Pero sí, yo creo que es, digamos, una de las herramientas esenciales para poder construir la sociedad que uno imagina, ¿no? Bueno, la verdad, Pablo, seguiría haciéndote preguntas, como cada vez que te encuentro en algún lugar, en alguna filial, empiezo con ese catálogo de preguntas. Por mi parte, agradecerte, la verdad que siempre con una absoluta claridad, de compartir los conceptos y te prestás al debate, que eso hace que cada uno de nosotros se enriquezca mucho más. Por mi parte me despido, te agradezco muchísimo, le doy la palabra a Juan, que seguramente, y después seguramente hablará del gerente zonal. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias Darío. Pablo, excelente panorama, la verdad, las reflexiones sobre el efecto de la pandemia. Creo que esta charla tan rica y que estamos disfrutando en esta nueva forma, digamos, deja, por supuesto, como decía Darío, varios temas para profundizar. Creo que ojalá que sea motivo de futuros encuentros. Particularmente, espero y anhelo que esta crisis, digamos, sea una oportunidad política para nuestro país, de que podamos saldar estas deudas que vos decías que tenemos con la democracia. Y ojalá que esto sea el motivo para unos próximos encuentros, Pablo. Vos nombraste dos importantes. Una, la redistribución del sistema tributario, marcadamente regresivo. Y otro muy importante, y que lo vimos ahora más que nunca, digamos, en esta crisis, el rol que le cabe a los bancos, el rol que le cabe al sistema financiero en la construcción del país que queremos. Lo vamos a dejar para unas próximas charlas. Si está Carlos Gomila, yo no lo puedo ver, pero si me escuchás, Carlito, y querés tener un mensaje para todos nosotros. Y como no. Yo quería decir una cosita más, así después le dejo el cierre a Carlos, una cosita nada más, para que sea Carlos el que cierre. Solamente agradecerles a todos que la paciencia de escucharme, agradecerles muchísimo porque, bueno, disfruto muchísimo el intercambio y agradecer muchísimo al banco que crea este espacio, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho los hermosos mensajes que me han ido mandando a través del chat de acá del Zoom, así que bueno, y muchísimas gracias a todos los amigos que se han convocado. Eso solamente, y le dejo la palabra a Carlos y me despido hasta la próxima. Bueno, Pablo, sin lugar a dudas, todo tu conocimiento y toda tu dedicación y entrega nos pone en un nivel de compromiso a todos los que estamos hoy en este chat y a todos los que componemos el colectivo de Banco Credit Coop, en poner la mirada y el ojo en qué estamos y por qué estamos haciendo este tipo de encuentros y de debate. Y yo creo que voy a rescatar 2 o 3 palabras tuyas porque justamente son las mejores palabras las que he escuchado hoy, de decir que esta crisis nos encontró en un momento político ideal, porque yo no me quiero imaginar, no es que no me podría imaginar, no me quiero imaginar una situación de pandemia y de situación como la que hoy estamos atravesando en manos de un gobierno de pensamiento neoliberal, como tuvimos la conducción hasta fines de 2019. Seguramente estaríamos pasando momentos muy cercanos a lo que está ocurriendo en Brasil, y realmente pensar en un estado presente como hoy está, y en un estado presente que prevalece la salud y la vida, y después pensar en todos juntos en la resucitación económica del país y de proyectos de vida de país, y con un país donde lo social implique que estemos todos, no solamente los que toman las grandes decisiones económicas. Sin lugar a dudas nos pone en ese espacio de posibilidad donde creo que ahí nos encontramos todos nosotros y donde debemos definitivamente albergar este espacio de debate y de construcción colectiva
donde seamos muchos más lo que pensemos en qué esperamos en el para adelante, ¿no? Entonces, decir que todo es posible, en la cuestión económica y en la cuestión política, en este mundo todo es posible, y decir que no estamos dispuestos a inventar como país cosas nuevas, sino que aplicar desarrollos que ya han sido probados y analizados en otras partes del mundo. Esto de que Alemania, para salir de la crisis del 2008, lo que pidió fue un aporte extraordinario a las grandes fortunas que hoy están terminando de aplicar después de casi 10 años o más de 10 años de aplicación. Bueno, sin lugar a dudas es una herramienta necesaria que no solamente sea esa la única herramienta, sino que también la participación en las acciones de las grandes multinacionales que a nivel nacional van a ser beneficiadas con apoyos que todos vamos a hacer, también es un gran tema, que la reforma de las entidades financieras, de la ley de entidades financieras, es una asignatura pendiente que nos tiene puestos en el debate de todos. Creo que esta excelente charla y esta excelente propuesta de los compañeros de la Comisión de Asociados de Neuquén nos pone un puntapié, pero también un desafío para próximas reuniones donde podamos ir analizando cada uno de los puntos que vos mencionaste y que realmente todos queremos escucharte y poder compartir, de poder desarrollar, porque creemos que la construcción del saber es un elemento necesario que todos debemos tener para poder dar esta batalla de ideas. El conocimiento y el tratar de incorporar a quienes hoy no tienen un pensamiento igual al nuestro y debatir y poder charlar y dialogar, creo que es la construcción que nos debemos como país para poder tener un final feliz en esto que decía Erwin, que nos espera en la post-pandemia, ¿no? Así que no quiero ser más largo, decirte muchísimas gracias, darle las gracias a todos los que hemos participado hoy en este debate y nuevamente gracias a los compañeros de la Comisión de Asociados de Neuquén para permitirnos este espacio de construcción colectiva. Así que, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carlitos. El tiempo nos apremia, se nos va a cortar, así que, Pablo, eternamente agradecido por un nuevo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Y será hasta la próxima. Soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro, no te voy a mentir, te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es para